El coronavirus nos ha tomado desprevenidos. Es por eso que es necesario entender el impacto que este ha tenido a nivel mundial y cuáles han sido sus más grandes consecuencias. El Producto Interno Bruto Mundial sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Millones quedaron desempleados o sus puestos suspendidos, y los gobiernos inyectaron billones de dólares en sus economías para evitar daños aún mayores. Vamos a entender cuáles fueron los países más afectados y más beneficiados por la pandemia. Tenemos a países como China y Corea del Sur, quienes han logrado suprimir el COVID-19 tempranamente. Gracias a esto, China crecerá en 2021 un 8% según proyecciones, más del doble que la de los países occidentales más exitosos. China también está expandiendo su influencia económica en toda Asia, con una nueva zona de libre comercio en el Pacífico y enormes proyectos de infraestructuras a lo largo de sus rutas comerciales hacia Europa y África. No todos tienen la misma suerte. Países ricos como Estados Unidos, Reino Unido y los de Europa continental no tienen un panorama tan optimista. Tras breves recuperaciones en el verano de 2020, sus economías se han estancado. Esto fue impulsado tanto por la segunda ola de la pandemia como por los confinamientos. Es probable que los mayores perdedores de 2021 sean los países en desarrollo, teniendo en cuenta que carecen de recursos económicos para adquirir suficientes vacunas como en los sistemas de salud pública para tratar un gran número de pacientes contagiados. Un gran ejemplo de esto es Sudáfrica, teniendo en cuenta que no califica para recibir vacunas del programa COVAX para los países muy pobres. No está en condiciones de comprar ninguna vacuna en el mercado comercial, a pesar de producirlas localmente para las compañías farmacéuticas occidentales. Finalmente, compañías tecnológicas estadounidenses, tales como Amazon, Netflix y Zoom, han sido las grandes ganadoras de esta pandemia gracias a que su valor ha aumentado en el mercado de valores. Respecto al análisis de la región, es muy importante tener en cuenta que la pandemia impacta a las economías de Latinoamérica y el Caribe a través de factores externos e internos, cuyo efecto conjunto conduciría a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1900. La caída de la actividad económica mundial, en particular en los Estados Unidos, China y Europa, tiene un impacto negativo en América Latina y el Caribe a través del comercio, en sus dimensiones de volumen y precio, en especial las materias primas. Además, México y Centroamérica están expuestos a la contracción de la economía de los Estados Unidos. Ante el nuevo panorama económico de los principales socios de la región y una acentuación del desplome de los precios de exportación, el valor de las exportaciones de la región caería cerca del 15%, con una disminución de los precios del 8,8% y una contracción del volumen del 6%, que obedece principalmente a una agudización de la contracción de la demanda mundial. Las mayores repercusiones se observarían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y por lo tanto son más vulnerables a la disminución de sus precios. Los países más expuestos son Argentina, Brasil, Chile y Perú, los mayores exportadores de la región de estos productos a China. Y teniendo muy en cuenta también el turismo, que es uno de los sectores más afectados en este momento gracias a la pandemia, y su recuperación depende de la apertura de fronteras a nivel mundial. En cuanto al impacto que ha tenido el COVID en las empresas de Colombia, en el 2020 el desempleo fue de 15,9%, después de que en el 2019 solo había sido 10,5% y aumentó más de 5 puntos porcentuales. Aunque el año pasado, en diciembre, se vio una recuperación del mercado laboral luego de haber registrado bajas históricas en abril y en junio, y el desempleo fue de 13,4%. En abril, como dije antes, se registró una baja histórica, la cual llevó en un descenso de la ocupación de unos 5,3 millones de personas. En cambio, en diciembre, esa cifra bajó a 1,3 millones de personas. De acuerdo con BBVA Research, 11 de cada 100 personas que estaban trabajando en 2019 habían perdido su trabajo en 2020. Y esto llevó a un crecimiento en la informalidad, ya que esta fue un canal de retorno de la población que estaba empleada antes de la pandemia.
El PIB de Colombia se redujo un 7.5% en 2020, después de haber crecido un 3.3% en 2019. El 11% de las empresas colombianas suspendió contratos, el 13% redujo personal y solo el 8% mantuvo todos los contratos con sus trabajadores sin ninguna modificación. El 95% de los empresarios de Colombia consideraron que su rentabilidad ha sido afectada de alguna forma por la pandemia. No se empezarán a recuperar las pérdidas hasta finales de 2022. El 37% de las empresas decidió cesar temporalmente sus actividades en algún punto del año pasado. Y los sectores más afectados de la economía fueron los sectores de servicios, comercio, industria, seguidos por la construcción. Alrededor del 80% de las empresas en Colombia no podrían subsistir más de 2 meses con recursos propios, lo cual los llevaría a tratar de conseguir otro tipo de medidas para financiarse. Y según los empresarios, estas medidas tributarias serían lo más importante para ellas para poder recuperarse, seguidas por medidas financieras.